muchas gracias a ustedes por estar aquí atentos y pendientes al inicio de esta clase del curso de Medicina, Historia y Cultura 2. Hoy tenemos invitados muy especiales con el propósito de compartir con ellos su conocimiento, su experiencia, sus análisis. Yo creo que este es un espacio de lujo el que tenemos hoy y que podría decir es un espacio que ustedes tienen que aprovechar al máximo. Hemos diseñado en el curso de Medicina, Historia y Cultura este conversatorio. Es la segunda ocasión en la que hacemos este conversatorio. El semestre pasado lo hicimos en torno a la historia de Manuel Uribe Ángel, uno de los médicos, quizás el médico más reconocido en la historia de Antioquia. Y este semestre tuvimos la oportunidad de contar con la presencia, o tenemos más bien la oportunidad de contar con la presencia del doctor Manuel Alejandro Giraldo Granada, que recientemente finalizó su doctorado en Historia con la Universidad Nacional de México, la UNAM, y producto de su tesis realizó la publicación del libro Ciencia y Diplomacia. El gusto no solamente es la publicación, sino también poderles decir que el profe Alejandro es profesor aquí en la Universidad EIAM y que, dada esta oportunidad, pues quisimos darle paso a este conversatorio con el ánimo de que ustedes puedan comprender el valor que tienen los momentos de época, los momentos de historia y sobre todo responder a una pregunta en la que ustedes han sido muy insistentes desde el segundo semestre, y es ¿cuáles son los aportes que trae la guerra al desarrollo de la medicina? Pues yo creo que esa pregunta va a estar muy bien resuelta hoy a partir de lo que nos pueden exponer nuestros invitados. Entonces la metodología es muy sencilla, es un conversatorio que va a estar orientado y dirigido por el politólogo, nuestro coordinador del área de ciencias sociales, el profe Óscar Andrés Moreno Montoya, y que obviamente va a estar respaldando y apoyando el profesor Gabriel Jaime Vélez Tobón, que también está haciendo su doctorado en Historia de la Ciencia. Entonces, con esa mirada de microbiólogo, historiador, porque en esencia el profe Gabriel también es historiador, y sobre todo los tres muy jóvenes, pues nos complace mucho de verdad poder tener este conversatorio en torno a la penicilina y lo que significó en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Así que bienvenidos todos y todas. Profe Óscar, muchas gracias por acompañarnos, profe Gabriel, y obviamente a nuestro invitado de honor, el profe Emanuel Alejandro. Así que espero que lo disfruten, que se lo gocen y sobre todo que aprendamos mucho. Bienvenidos. Bien, pues bienvenidos nuevamente, profe Manuel, muchísimas gracias, profe Gabriel, Jason, por la presentación. Esto está, yo creo que uno siempre que va a abrir estos espacios, uno pretende que la conversación sea lo más informal posible, ¿cierto? Y sobre todo porque pues creo que lo interesante de textos como este que presentamos hoy de el profe Manuel, pues tienen toda una carga académica y de investigación durísima, pero lo más interesante y creo yo bonito de este tipo de experiencias de investigación es cuando todo ese montón de información, todo ese montón de datos que acá aparecen, pues logran bajarse un texto que logra una difusión muy interesante y que pone temas que parecieran como muy por allá metidos en los anaqueles de la historia, pero que obtienen, digamos, plena vigencia porque son preguntas situadas en un momento concreto de la historia, por allá a mediados del siglo XX, pero que vuelven y se editan y toman sentido al día de hoy. Entonces, esa es como la, digamos, el prolegómeno o el inicio pues, de esta conversación de hoy. Tenemos unas preguntas sobre las cuales queremos que esto gire, sin embargo, eso no va a constituir una camisa de fuerza. ¿Y qué les parece? ¿Te parece, Manuel, vos que sos digamos, el hombre hoy aquí invitado? Si de pronto en algún momento el público quiere indagar por algo o profundizar en algo concreto, pues que nos demos esa libertad. ¿Listo? Entonces, pues bueno, este libro se llama Ciencia y Diplomacia, penicilina en Estados Unidos y México, justamente en el contexto de esa Segunda Lucha Mundial, 1939-1945. Y yo quiero comenzar esta conversación, Emanuel, preguntándote por qué ese vínculo bilateral, es decir, por qué
digamos, porque México, digamos, aparece, digamos, en el mapa, digamos, de interés de Estados Unidos en ese momento, ¿por qué llevarle a México digamos, un elemento como la penicilina? ¿Y qué fue eso que unió esos lazos allí? Listo, entonces si querés comencemos por allí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar agradecerles muchísimo por la presencia, acompañarnos en este evento. Al profesor John Javier, pues le agradezco mucho también la posibilidad de este espacio en el que se pueda presentar el libro que recién está sacadito del horno. A los profesores también les quiero agradecer muchísimo, bueno, no solamente por tomarse el trabajo, qué pena con ustedes, de leer el libro, ¿no? Siempre da como mucho temor que alguien lea algo que uno hace porque, bueno, nada es perfecto y siempre quedan errores, entonces uno quisiera pues que no fuera así, pero esas es las dinámicas de la escritura como tal. Agradecerles mucho por este espacio, por el acompañamiento y bueno, que espero que esto sea pues que sea agradable para todos. Mira que voy a hablar desde la experiencia. Cuando yo empecé a realizar la investigación sobre la penicilina, esta investigación estaba enfocada para el caso mexicano nada más. Yo estaba recién empezando mi doctorado y ya había pasado el proyecto, necesitaba para ese primer semestre mostrar un avance a mi comité tutor ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo me puse pues a buscar lo que un investigador hace en un primer momento, ¿cierto? ¿Qué se ha escrito sobre ese tema? Entonces me di cuenta que sí se había escrito mucho, pero en torno a las figuras que de alguna manera estuvieron presentes ya sea en el descubrimiento de la penicilina o en su primera producción. No encontraba nada más. Entonces para mí fue muy frustrante porque más allá de cualquier libro que dijera, no, fue un milagro de la terapéutica, un artículo, muy poco sobre los antibióticos en México. ¿Qué hice entonces? Tuve otro plan y me fui a revisar prensa, la prensa mexicana, los principales diarios que se habían publicado durante el periodo de, más o menos yo lo había planteado entre 1935 y 1945, y así lo que hace pues todo investigador que revisa prensa, hojita por hojita, noticia por noticia, que se había escrito sobre la penicilina. Me di cuenta que para 1939, 1940, nada se había publicado, no por lo menos para el caso mexicano. Para 1941, 1942, ya empiezo a notar que sí empiezan a aparecer noticias sobre la penicilina, pero las noticias sobre la penicilina eran muy particulares, porque la penicilina como tal no había llegado a México. De hecho, pues nadie sabía de penicilina, eso era un medicamento novedoso, nuevo, ¿cierto? Entonces, pero se estaba publicando. ¿Y qué era lo que decían las noticias? Hay un medicamento que está salvando vidas en los frentes de batalla. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y va hasta 1945. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se convierte en un laboratorio para poder comprobar la eficacia de la penicilina en diversas infecciones. Entonces, empiezo yo a notar que en la sección de guerra, en la sección de la prensa, que hablaban sobre la guerra mundial, aparecía se está produciendo un medicamento, se está comprobando la eficacia de este medicamento en los campos de batalla. Yo quiero que ustedes se imaginen esto, que en un momento tan complejo, un medicamento esté salvando cualquier cantidad de vidas y que eso se esté publicitando de esa manera. Lo que debió de haber sido para la gente entender o creer que había un medicamento que iba a salvarlos de cualquier cantidad de enfermedades. Todavía no se tenía muy claro a qué enfermedades podría dirigirse la penicilina como tal. Sin embargo, con todas estas noticias la gente creyó que todas las enfermedades iban a poder ser curadas, ¿cierto? Una especie de panacea terapéutica. Así era más o menos como se podría publicitar. Lo que sí es que, como no había llegado a México todavía el antibiótico, Estados Unidos era el único país que estaba produciendo penicilina. De hecho,
la penicilina era tan importante para el sistema de producción de los Estados Unidos que todo el tema de investigación, producción, distribución tuvo una categoría muy especial en el tema de guerra. Fue la Junta de Producción de Guerra estadounidense, que era la organización o la institución más importante en torno al conflicto de los o que representaba a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la Junta de Producción de Guerra, pues ellos lo que hacen es que se apoderan de todo lo que tenía que ver con el tema de la penicilina y le dan una categoría, la categoría AA1. Esa categoría AA1 pues fue quizás la categoría más importante de todo el tema de investigación y producción durante la guerra mundial. Solamente hubo otro proyecto de investigación que tuvo esa categoría, que fue el proyecto Manhattan, que como ustedes saben fue el proyecto, o más bien todo el elemento de investigación, de investigación y de creación, producción de las bombas atómicas. Solamente fueron estos dos proyectos de investigación, tanto el de la penicilina como el proyecto Manhattan, que tuvieron la categoría AA1. Entonces, ahora sí, acercándome ya un poco más a tu pregunta, a dar una respuesta, México para la segunda mitad, o más bien para mediados del siglo XX, empieza a tener un acercamiento con Estados Unidos. Ustedes saben, México y Estados Unidos comparten una frontera, pero en 1935-1936 hubo una crisis diplomática entre Estados Unidos y México, es decir, prácticamente no se querían mucho. ¿Cuál fue esa crisis diplomática? El gobierno de Lázaro Cárdenas, que era el presidente de la República Mexicana en ese entonces, lo que hace es nacionalizar los recursos naturales del territorio mexicano, especialmente el petróleo. ¿Qué significó eso? Que las compañías petroleras estadounidenses que estaban explotando este recurso en México, pues por supuesto tenían que irse, ¿cierto? Y entonces empieza una crisis diplomática del tamaño pues, de Norteamérica. ¿Qué significó esto? Que bueno, México tuviera que pagar una gran cantidad de multas, una serie de problemas diplomáticos. Sin embargo, pues para 1939-1940 pues estalla la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tenía muy claro que iba a entrar a la guerra. Olvídense de eso de que Estados Unidos entra porque los agarraron por sorpresa en Pearl Harbor el 7 de diciembre o el 6 de diciembre, no recuerdo muy bien, de 1941. No, Estados Unidos sabía que iba a entrar a la guerra. ¿Por qué lo sabía? Porque ellos se habían impuesto una serie de sanciones al imperio del Japón, ¿cierto? Por precisamente esa expansión en búsqueda de recursos. Japón es un territorio muy lindo, son unas islas muy lindas, ¿cierto? Tienen mucha historia, mucha cultura, quizás la comida es deliciosa, pero tienen muy pocos recursos naturales para poder alimentar todo el proceso de expansión industrial que ellos llevaban. Entonces esos recursos, piensen en madera, piensen en carbón, piensen en hierro, piensen en cualquier cantidad de recursos que necesitaban, pues lo estaban consiguiendo con colonias, expandiéndose por el territorio asiático. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a ver que eso está afectando los intereses de Estados Unidos y los de sus aliados, lo que hace Estados Unidos es imponer una serie de sanciones. ¿Estas sanciones en qué se basaban? En que o paraban su proceso de expansión o tenían que, o todos los activos japoneses se iban a ser congelados, japoneses pues a nivel global iban a ser congelados o simplemente iba a haber un bloqueo. Todo lo que eso prácticamente, esas sanciones en sí eran una declaratoria de guerra. Alejo, venite para ahí un momentico y para que complementes ahí. Entonces, está claro ya esa enemistad y esa, digamos, animadversión que tenían estadounidenses y japoneses en ese momento, pero hubo un evento que vos detallas muy bien ahí en el texto y es que pues ya en México estaban un montón de farmacéuticas alemanas, que además de eso 2 buques fueron atacados por parte de alemanes, buques mexicanos. Exacto. Pues eso ahí como empieza a jugar. Claro, súper bien la pregunta. Cuando Japón ataca ya a los Estados Unidos, porque no le quedaba de otra,
¿cierto? Estados Unidos ya lo que hace es, listo, ahora sí ya tenemos que entrar a la guerra. Acuérdense en este discurso que da Franklin Delano Roosevelt, ¿cierto? Que se logra parar en el Capitolio y él dice, ese es el día que va a ser considerado, que es considerado como un día de la infamia y todo esto. Entonces Estados Unidos ya había, por lo menos unos años antes, había tratado de mejorar esas relaciones con México. ¿Para qué? Pues para que pudiera México cuidarle pues su flanco sur, ¿cierto? Es decir, la frontera. Era una posibilidad que tanto los japoneses como los alemanes, ya con la declaratoria de guerra, pues que atacaran el lado más débil de los Estados Unidos. ¿Cuál era el lado más débil? Pues la frontera con México. México no tenía un ejército preparado para poder hacerle frente a los japoneses y a los alemanes. Entonces lo que hace México, y ahí me acerco también un poquito a la respuesta a la primera pregunta y ya me acerco también a la segunda, es por eso es que Estados Unidos se acerca a México. Uno, para poder por lo menos modernizar el ejército mexicano. Para ello hay un libro muy lindo que se llama, creo que es La modernización del ejército mexicano durante la Segunda Guerra Mundial, del investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que es el doctor Enrique Plasencia. Es un libro muy bonito y es como Estados Unidos lo que hace es que gira cualquier cantidad de billete para que México pudiera modernizar su ejército en caso de que hubiera pues una incursión por ahí. Eso es básicamente uno de los tantos tratados. Además, Estados Unidos lo que hace es, necesitamos tantos recursos para poder alimentar nuestra industria de guerra. México vio la posibilidad de toda esa cantidad de recursos que tenía México, vendérselos a Estados Unidos, que los compraba a muy buen precio. No solamente México, Colombia, cuando declara la guerra, también países centroamericanos, Brasil, que participa activamente en el conflicto enviando tropas. Entonces, ahí hubo una mejora en las relaciones diplomáticas, políticas, incluso militares, entre Estados Unidos y México, precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí, acercándome un poquito ya a tu pregunta, lo que hace es, para la segunda pregunta, lo que pasa es que Alemania, no se sabe muy bien si fue por error, pero Alemania lo que hace es que ataca, en costas americanas, ataca 2 buques mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, muchas gracias. Entonces, cuando hunde estos 2 buques, el gobierno de Ávila Camacho, del presidente Ávila Camacho, le declara la guerra a Alemania. Y posteriormente, pues Alemania pues ya también se convierte en un enemigo de los Estados Unidos, debido a que cuando atacan Pearl Harbor, pues debido a que era un aliado, Alemania era un aliado del Japón, entonces también le declara la guerra a los Estados Unidos. Entonces, por lo menos, digamos lo que en términos oficiales, ya eran aliados. ¿Qué es lo que pasa entonces con la industria farmacéutica? Ustedes comprenderán que en el momento en que estalla una guerra entre 2 estados, no es solamente la movilización de tropas, ¿cierto? Vamos a enviar soldados a los frentes de batalla para que se maten allá. No, hay también todo un tema de investigación, de inteligencia, de espionajes, de lo que ustedes quieran. Y entonces lo que primero hacen los gobiernos es buscar la economía de guerra del enemigo, y especialmente si esa economía de guerra se encuentra en el territorio, el territorio nacional o en el territorio propio. Y se dieron cuenta, pues ya lo sabían por supuesto, que había una gran cantidad de farmacéuticas, farmacéuticas alemanas y otras tantas más, por supuesto, otras ramas de la economía, pero también especialmente farmacéuticas alemanas en territorio mexicano, no solamente también en territorio estadounidense, sino en territorio mexicano. Piensen en Bayer, por ejemplo, que es quizás la más reconocida y la más importante. ¿Qué pasa con eso? Entonces, inmediatamente el gobierno mexicano lo que hace es que los expulsa. A todos los alemanes, no a todos, no todos se logran ir. De hecho, en México hubo también un campo de concentración, en el municipio de Perote, en Veracruz. Ese campo de concentración lo desplazaron ahí a alemanes, muchos de ellos científicos, por supuesto, que trabajaban en México, y los desplazaron ahí pues precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque eran enemigos. No solamente los nazis tuvieron campos de concentración, ¿cierto? México tuvo campos de concentración, incluso Estados Unidos también tuvo campos de concentración, especialmente en California,
donde metían o donde ponían pues ahí a los japoneses o descendientes de japoneses, pero pues esto eran unas dinámicas de la guerra totalmente lamentable, por supuesto, pero eran dinámicas de la guerra. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, a propósito pues ya de la mejora de las condiciones, es que ellos dijeron, vea, le dijeron al gobierno mexicano, miren, esa industria farmacéutica que los alemanes acaban de dejar ahí vacío, ¿cierto? Esa industria farmacéutica, ustedes no tienen ni el conocimiento científico, ni tienen los recursos para poderla echar a andar, ¿cierto? Nosotros sí lo tenemos todo. ¿Qué tal si nos dejan ocupar ese espacio? Pues México, una serie de inconvenientes diplomáticos, y México les dice, pero es que no podemos hacer eso, especialmente el presidente Ávila Camacho les dice, pues no, yo no puedo hacer eso, eso tiene que pasar por el Congreso, eso tiene que pasar por una serie pues, de procesos diplomáticos, más bien políticos, para poder aceptar eso, ¿cierto? Entonces, al final, sí es como una especie de unión, de matrimonio entre Estados Unidos, la industria estadounidense, y la mexicana, que echan a andar esa industria farmacéutica. Ahí hay una cosa muy interesante, porque cuando uno se acerca al texto, unos pasajes, yo me movía como en esta parte de la explicación, pero también me quedaba algo por allí de esa preocupación del gobierno estadounidense, porque sus militares viajaban mucho, pasaban mucho la frontera, se iban a, como decimos aquí en Antioquia, a doblar el codo, pues allí a tomar bastante en las cantinas, en los lumpanares, pues en los bares que había allí del lado de la frontera mexicana, y había algo que les preocupaba mucho y que la penicilina les podía solucionar, y era todo ese montón de sífilis, de enfermedades pues, sexuales, venéreas, perdón, que se generaban allí en todo el borde. Eso, ¿cómo se puede leer eso ahí? Es decir, ¿qué tanto había? ¿O bien esta diplomacia, digamos, formal, con todo su músculo, en fin, o más una preocupación del orden de ahí? Es que también hay que infringirle algo, digamos, de moral o de prevención a esa mirada. ¿Cómo se mueve eso ahí? Van desde los dos puntos de vista que vos estás planteando. Yo no sé si ustedes saben, pero por allá en finales de la década del siglo XX, Estados Unidos lo que hace es, desde políticas muy basadas en lo religioso, moral, todo eso, es crear lo que se conoció como la ley de Lampa, o la ley en la que no se podía producir ni distribuir alcohol o licores en territorio estadounidense. Bueno, ustedes me imagino que habrán visto películas de Al Capone, la mafia estadounidense en Chicago, mafia italiana en Chicago, toda la distribución precisamente del licor. En ese momento, en esa década del 20 y en la década del 30, ¿qué era lo que hacían los estadounidenses cuando querían tomar licor? ¿Cierto? Que eso se convierte incluso en un tema tradicional hasta el día de hoy. Y era recorrerse todo el territorio estadounidense para ir a ciudades mexicanas para poder liberar todo pues, lo que el licor podía permitirle, el libertinaje, ¿cierto? Entonces ahí es cuando surge ese turismo, un turismo muy extraño por supuesto, pero a la larga turismo estadounidense en visitar y que da también la posibilidad a que surjan como ciudades creadas precisamente para este turismo, las ciudades por ejemplo como la ciudad de Tijuana, tristemente o alegremente célebre, no sé cómo podríamos interpretarlo, y Ciudad Juárez, ¿cierto? Que son bastante, para ese entonces también lo eran, pero bastante conocidas precisamente como por todo ese libertinaje y esa posibilidad de todo el licor que se pudieran encontrar y también visitar a las meretrices, a las prostitutas. Entonces era muy común que en esa zona, pues como todavía no existían los antibióticos, pues proliferaran las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, especialmente la blenorragia y la sífilis. Cuando estalla la guerra, entonces, para poder modernizar el ejército mexicano, entonces el ejército estadounidense tendría que hacer también presencia en la frontera. Entonces, para las autoridades militares y las autoridades políticas, por supuesto, administrativas de los Estados Unidos, eso les generó un problema. ¿Por qué? Porque siempre había como una especie quizás como de matrimonio de unión entre los militares y las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Debido pues a las características que llevan o la vida que llevaba, por supuesto, los militares. Entonces lo que hicieron fue, de alguna manera, crear las condiciones de salud en la frontera para que los militares,
tema de prevención, no se contagiaran cuando estuvieran pasando la frontera hacia México, los militares estadounidenses, ojo. Y además también un tema de atención ya por si eso ocurría. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crear una serie de centros médicos por si cuando ya estuvieran pasando, ¿cierto? Y tuviera que devolverse, pues les hicieran los exámenes y los que tuvieran infecciones, pues por supuesto de ahí les pudieran atender. El primer uso quizás de la penicilina en territorio que no haya sido estadounidense pudo haber sido en México, pero en su frontera, y no dirigido a un mexicano como tal, sino a un militar estadounidense. Ese era en realidad el temor que tenían las autoridades militares con relación a la frontera. ¿Y por qué? Porque en el momento en que les dieran el día libre o la semana libre, era muy probable que todos estos soldados o todos esos militares estadounidenses que residían en el 11º Batallón Base Naval, que una de las más grandes de los Estados Unidos, que se encuentra en la ciudad de San Diego. La ciudad de San Diego está ahí pegadita a Tijuana. Entonces, cuando les daban el día libre o el fin de semana libre a soldados, pues era muy probable que pasaran la frontera y se fueran pues a disfrutar del fin de semana en Tijuana. Al regresarse, inmediatamente le hacían las pruebas serológicas y si eres positivo, pues te me metes a ese cuartico y lleve sus buenas dosis de penicilina, que por lo menos ya la tenían. Listo. Aprovecho pues igual para saludarlos, para agradecerles que estén acá. Y yo tenía como dos preguntas, una relacionada con esa, pero aprovechando que acá están los muchachos de Medicina, Historia y Cultura, digamos que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del libro y es como esa multiplicidad de enfoques. O sea, vos no estás centrado en historia social o en historia política o en historia diplomática o en historia de la ciencia o en historia, por ejemplo, científica, sino que vos lo que haces es como digamos amalgamar o juntar todo esa cantidad de enfoques. Entonces digamos que una primera pregunta, y también es como para que le contes a los muchachos, es ese trabajo de carpintería y un poco como lo que decías al principio de uno irse al archivo y empezar con la prensa y empezar a pasar página por página, y pues que es un trabajo muy duro, muy pesado. Y bueno, entonces de pronto hablar un poquito como de esas fuentes que vos utilizaste. Y lo otro también, digamos, con respecto a esa preocupación de los militares en cuanto a lo que eran las incapacidades, o sea, cómo la penicilina vino a solucionar ese tema de las incapacidades que uno podía pasar, qué sé yo, una incapacidad antes de la penicilina que podían ser 50, pues no sé, tal vez 2 meses, después con la penicilina, ¿cómo fue ese asunto? Y yo le complemento algo cortico a lo de Gabriel. Cuando yo comencé el texto, yo dije, Emanuel, ¿de dónde diablos saca todos estas palabras, esta terminología que es eminentemente médica? Vos sos de base historiador, has tenido acercamientos pues, a la historia de la salud, pero ¿cómo fue también esa experiencia, cierto? Es decir, ya que están los chicos acá, para ellos es muy normal, qué sé yo, una sulfamida, una penicilina, en fin, y todos los términos que aparecen allí, pues yo decía, ¿o Emanuel se tuvo que empapar demasiado o qué? ¿Cómo fue ese proceso ahí de investigación? Voy a responder la segunda pregunta y después me voy con la segunda pregunta, luego tu primera y después con esta. La segunda pregunta ya me pasó de los nervios. En términos de lo que eran las incapacidades. Bueno, ya recordé. Qué pena, los nervios, ¿cierto? El pánico escénico. La Primera Guerra Mundial, esta primera guerra masiva, ¿cierto? O guerra total, si ustedes quieren, estos son unas terminologías, digamos lo que desde el componente militar y de todo el tema del desarrollo militar que lleva a que unas potencias se enfrenten entre ellas, ¿cierto? Todo parece indicar, según Roger Kutter y otros investigadores de la ciencia, de la medicina, que hubo más muertes por infecciones, enfermedades, lógicas de la guerra, por supuesto, que por las balas mismas. Eso es sorprendente, ¿cierto? Porque uno diría, pues ya habían ametralladoras, ya habían cañones, o sea, la guerra de trincheras, lo que significó. Pero las condiciones de esta guerra parece ser que llevan a que muchos de los combatientes mueran por infecciones, por enfermedades y otras tantas más, ¿cierto? Además, recuerden, fue en 1917, 1918 que se desata la epidemia de gripa o de influenza que se conoció como la gripa española y todo eso, que mató cualquier cantidad de gente en el mundo, que las condiciones propias de la guerra fueron las que permitieron que se desatara esta
esta pandemia, porque eso fue a nivel global. Por aquí en Medellín y en Bogotá sí que hubo gente que falleció a causa precisamente de esta pandemia. Para el gobierno estadounidense, lograr evitar que sus soldados murieran por infecciones, por enfermedades, era absolutamente esencial. Miren, chicos, chicas, esto es estratégico, esto es táctico en lo militar. Tener un medicamento que le dé cura a un soldado herido o enfermo en el frente de batalla lo más rápido posible y de manera efectiva, es decir, en caso de una gangrena gaseosa, era la posibilidad de que ya no le cortaran o le mocharan la pierna o el brazo, ¿cierto? Sino que lo trataran con los antibióticos y pudiera salvar el miembro. Eso era la posibilidad de tener a ese soldado, a ese efectivo, en el frente de batalla prontamente. La cosa se convierte en algo táctico, en algo digamos lo que es del componente militar. Y además, pues es que durante la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras, en el caso de los militares, las infecciones de transmisión sexual se incrementaron muchísimo. Yo tengo un artículo, está en la revista de la Asociación Colombiana de Historiadores, es sobre precisamente, y hice una revisión en la prensa estadounidense, en que la prensa estadounidense, sin temor alguno, decía, más de la población de los Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, había padecido sífilis o blenorragia. Entonces ellos decían, es que esto es una cosa loquísima. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que en el momento en que convocan, ¿cierto? O en el que Estados Unidos ya entra a la guerra, en el que se hace ya todo el proceso de reclutaje, ¿cierto? Lo que el primer protocolo era, además de que era una persona, un soldado apto, ¿cierto? Para el combate como tal, lo que le hacían era también las pruebas serológicas, que no fuera a tener sífilis o blenorragia. ¿Por qué? Porque eso era la posibilidad de que ese soldado pues pasara muchísimo tiempo en tratamiento, pues porque todavía no estaba la penicilina. Cuando ya se ve que la penicilina permite o da cura en cuestión de días a una enfermedad que se tardaba semanas siquiera para evitar o para quitar pues como los síntomas esenciales, lo que hace Estados Unidos es, como les conté ahorita, invertir cualquier cantidad de dinero precisamente para que se pudiera producir. Era la posibilidad de tener un soldado rapidito, ya en muy buenas condiciones, la utilización de esta, y que no se tardara tanto en la incapacidad. Yo ahí pongo no sé cuántos miles de días o no sé cuántos más. O sea, fueron la cantidad durante la Primera Guerra Mundial. Ellos hicieron un cálculo en los días de incapacidad que tuvieron los soldados estadounidenses por sífilis y blenorragia, que son muchos, muchísimos. Entonces lo que ellos decían es que necesitamos evitar esto. Ya tenemos entonces un medicamento que si se contagian en cuestión de días está totalmente apto para la guerra, para el conflicto como tal, ¿cierto? Y la segunda pregunta, perdón, que era en realidad la primera. Miren, yo cuando estaba haciendo esta investigación, desde lo metodológico me encontré con un problema. Y entonces ese problema es que todas las fuentes que yo estaba revisando en México me llevaban a Estados Unidos y me llevaban a Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra fue donde se hizo precisamente pues o sea, se hace pues como el descubrimiento de la penicilina, se hace todo el desarrollo, por lo menos digamos lo que el primer proceso de producción de la penicilina, y es Estados Unidos quien adopta o más bien compra y empieza todo el proceso de producción ya masiva en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo no quería hacer una historia comparada, porque cuando uno está haciendo un estudio de un territorio, cuando uno va a hacer otro estudio o va a hacer ese mismo estudio pero ya en otro territorio, pareciera que es como una historia de comparaciones, ¿cierto? Eso pasó en México y esto pasa en estos Estados Unidos, o eso pasa en Estados Unidos y esto pasa en Europa. Yo no quería eso. Entonces yo me metí en un lío metodológico y yo, ¿cómo resuelvo esto para poder encontrar, o más bien hilvanar todas esas redes que cuando yo estaba haciendo la investigación empecé a detectar? Redes científicas, redes militares, redes diplomáticas entre Estados Unidos, México y Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, México y Europa. Entonces yo lo que traté fue como de hilvanar esas redes
tanto políticas como diplomáticas, como militares, como científicas, para poder, ahora sí, desarrollar toda la escritura del documento. ¿Qué fue lo que yo hice? Me planteé o retomé lo que se ha considerado como una historia global, que no es una historia universal, ¿cierto? Una historia del planeta. No. Yo lo que traté es cómo la penicilina permitió crear esas redes que les estoy comentando. Entonces, ese es el marco metodológico que yo en realidad utilicé para poder comprender cómo se da el proceso de producción de la penicilina en los Estados Unidos y cómo mediante las relaciones diplomáticas, militares y científicas, médicas, lo que ustedes quieran, logra llegar este medicamento a territorio mexicano, mediante precisamente esas mejoras en las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque en realidad los que primero entregan el medicamento al gobierno mexicano son los estadounidenses por medio de la embajada estadounidense en territorio mexicano bajo unas condiciones primero de secreto totalmente pues terribles, ¿no? Una cosa impositiva por supuesto, pero con un control absoluto de cómo se iba a utilizar esa penicilina en territorio mexicano. Ningún otro país, salvo Brasil, que participa activamente en la guerra, pero ningún otro país latinoamericano, ningún otro país latinoamericano gozó de ese privilegio de tener la penicilina durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Yo me atrevo a decir algo que conversamos ahorita, pero yo me atrevo a decir incluso que Colombia, yo conozco muy poquito el caso colombiano, pero creo que para Colombia este medicamento está llegando para finales de la década del 40. De hecho, yo recuerdo haber encontrado alguna fuente que es entre el 51 y el 53, 1951, 1953, que llega este medicamento a Colombia. Y para el caso mexicano, desde el 42 ya se estaba distribuyendo en territorio mexicano. Por supuesto, con un control de las autoridades estadounidenses, pero lo que habla es cómo mejora las condiciones en territorio, las relaciones diplomáticas en territorio norteamericano. Y la pregunta tuya... Hablábamos de la terminología, de cómo fue empaparse de eso. Gracias por la pregunta. Yo empecé... Desde mi tesis de pregrado, cuando yo era estudiante de historia en la Universidad de Antioquia y yo me puse a hacer una investigación sobre prostitución. A mí siempre me gustó mucho como ese tema de historia, de lo que han denominado como la historia desde abajo, ¿cierto? Entonces la historia, digamos lo que quizás como desde la prostitución, desde los vagabundos, desde los borrachos, de lo que la historia ha considerado los sin historia. Entonces yo me puse a hacer una investigación sobre eso, pero le di una mirada médica. Yo no soy médico, yo era historiador, pero toda la fuente que yo leía era fuente de medicina. Uno, me ponía a ver las tesis que publicaban los médicos durante el periodo que yo estaba investigando. Yo no entendía nada. Yo me ponía a leer y yo... Pero bueno, a medida que vos vas leyendo, vas consultando, bueno, ¿qué significa esto? Todo esto, vos te vas empapando. Y realicé esa investigación desde los medicamentos, desde las infecciones, para ese periodo, ¿cierto? Pero en la ciudad de Medellín. Cuando ya voy a hacer mi tesis de maestría, yo me vinculé a un proyecto sobre historia estaba vinculado a la historia de la medicina, pero era más historia de la psiquiatría. Entonces yo hice una investigación junto con un conjunto de investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hicimos unos estudios, unos rastreos de enfermedades mentales que llevaban, o las enfermedades mentales que en realidad se diagnosticaban en el manicomio General La Castañeda en Ciudad de México, un manicomio que tuvo abiertas sus puertas desde 1910 hasta 1968. Entonces a cada uno de los investigadores les tocó o escogían una enfermedad en particular. Yo escogí una enfermedad y pues los otros escogían otra enfermedad. Yo escogí la parálisis general progresiva, que era una enfermedad que empezaba a tener por lo menos notoriedad en el estado terciario de la sífilis, en el momento en el que el treponema invadía las meninges cerebrales, ¿cierto? O la corteza pues, cerebral, y esto causaba demencia. Ustedes quieren ver un ejemplo, ustedes han visto una serie que se llama Doctor House. Bueno, vean el capítulo 8 de la temporada 1.
hay una señora que llega y le dice al doctor House que se siente súper bien, ¿cierto? Que se siente maravillada, tiene un estado pues súper genial, entonces, pero que eso nunca le había pasado, ¿cierto? Que ella se sentía mucho más viva, más jovial, y entonces, bueno, empiezan a hacerle pues como las pruebas y se dan cuenta que tiene neurosífilis, ¿cierto? Pero entonces el House le dicen, con su humor pues característico, ¿cierto? Le dice, no te preocupes, ya tenemos penicilina, tenemos el milagro de la ciencia, tenemos penicilina para eso, agradéceselo a Fleming. Y ella le dice, doctor, no quiero que me apliques penicilina porque me siento tan bien que quiero seguir con esta enfermedad. La ventaja, lo que le dijo House es, no te preocupes, el daño en la corteza cerebral ya está. El medicamento va a eliminar ese bichito que tú tienes en el cerebro, ¿cierto? Esto es simplemente como un ejemplo. De hecho, este caso lo retoman los escritores o los redactores o los productores de Dr. House y ellos lo retoman de un libro de un este sería un psiquiatra que se llama Oliver Sacks, no sé si de pronto alguno de ustedes lo haya leído. Él tiene unos libros en los cuales él publica pues todos los casos que él le tocó tratar. Esta historia está en un libro muy lindo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, totalmente recomendadísimo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo hago todas estas investigaciones, pues evidentemente me tengo que poner a estudiar, a leer y a familiarizarme con los términos de la medicina, ¿cierto? Yo tenía una profesora que quizás fueron las mejores clases que yo tuve cuando yo era estudiante del pregrado, la recuerdo mucho, la sufrí mucho también. Ella decía, el historiador tiene que ser médico, el historiador tiene que ser abogado, el historiador tiene que ser ingeniero, el historiador, o sea, para usted hacer un estudio de lo que sea, ¿cierto? Tienes que, por lo menos, vincularte a lo esencial para hacer esa investigación. Patiño Millán. La profesora Beatriz Patiño. Ok. Sí. Alejo, una pregunta más acá, y es, hay una parte del texto también vos de forma muy categórica decís, esta mirada, el enfoque que este texto tiene, vincula a estos dos países bajo escenarios de cooperación, ¿cierto? Esto no es paternalismo. Eso, ¿cómo llegas allí? ¿Por qué esa posición tan tajante? Sí, eso es complejo porque el relacionamiento entre las potencias, de hecho creo que ayer estaba hablando un poco de eso en la clase de geopolítica que dicto aquí, el relacionamiento entre las potencias y los países, pues que no son potencias, pues son relaciones totalmente inequitativas, ¿sí es cierto? Ustedes lo saben, no es un secreto, Estados Unidos no se relaciona de la misma manera con los países miembros, por supuesto, de la OTAN a lo que puede hacer países latinoamericanos, ¿cierto? U otros tantos. Entonces, también se me convierte en un problema o en un lío metodológico entender esas relaciones entre México y Estados Unidos, y entonces, claro, leo a Immanuel Wallerstein, cuando leo empiezo a ver todo el abordaje que él hace sobre los sistemas mundo, y cómo se empieza a hablar a propósito de esto sobre territorios que son centros y otros que son periferias, y eso ustedes lo pueden ver en diversos escenarios, ¿cierto? Desde la ciencia, ¿cierto? Entonces tenemos una ciencia hegemónica estadounidense y cómo esta se empieza a desplazar a las periferias. Sin embargo, para el caso entre Estados Unidos y México, yo no lo noté así. ¿Por qué? Porque por supuesto que hubo un control por parte de las autoridades militares y gubernamentales de los Estados Unidos en la distribución de la penicilina en territorio mexicano, ¿cierto? Pero esto correspondía más a un escenario o al contexto propio de la guerra, no por un tema de imposición. Ahora, cuando Estados Unidos vio la posibilidad de ocupar la planta farmacéutica estadounidense, México le dijo que no. Y lo otro es que México necesitó tanto de Estados Unidos como Estados Unidos necesitó tanto de México. ¿Por qué? Porque necesitaban que los mexicanos de alguna manera les pudieran cubrir ese flanco sur, ese flanco fronterizo que estaba, pues, o en el que se encontraban la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces México tuvo un relacionamiento durante este periodo muy directo con los Estados Unidos, quizás no como lo había tenido anteriormente o como lo tenga en la actualidad. De hecho,
hecho, esas políticas tuvieron un componente muy interesante antes del estallido de la guerra. Esas políticas se llamaron las políticas del panamericanismo, ¿cierto? Que hubo varias conferencias, unas en Cuba, otras aquí en Bogotá hubo unas, otras en Ciudad de México, Chapultepec y otras tantas más, en los que los países americanos buscaban cuidarse entre ellos en caso de una agresión por parte de una potencia extranjera. Esto es antes de que estallara la guerra mundial, por supuesto, ¿cierto? Y esas políticas del panamericanismo, esas políticas fueron llamadas, ya un poquito más coloquiales, entre Estados Unidos y México y otros países de la región, como las políticas del buen vecino, cambiando políticas más tensas o que pudieron haber sido más conflictivas entre México y Estados Unidos antes de este periodo. Ustedes saben, para México y Estados Unidos esos relacionamientos desde el siglo XIX es bastante conflictivo. Yo no sé si ustedes conocen, pero incluso una guerra entre México y Estados Unidos, que los Estados Unidos la ganan, por supuesto, por allá en la década o llegando pues a la segunda mitad del siglo XIX, en el que Estados Unidos lo que hace es que le arrebata a México más de la mitad del territorio. ¿Cierto? Yo no sé si ustedes sabían, pero antes el territorio de California, de parte de Nevada, Nuevo México, Arizona, todo esto era de México, ahora es de Estados Unidos. Entonces, desde siempre han tenido unas relaciones muy, muy conflictivas, hoy quizás incluso la tengan, especialmente con los discursos de las campañas políticas que encontramos, con la creación de muros, temas migratorios y otros tantos más. Pero para este periodo, por causas de la guerra, Estados Unidos y México tienen unas relaciones bastante buenas. Insisto, a causa, por supuesto, de la guerra como tal. Políticas que, como les comentaba, se llamaron o fueron consideradas en el escenario político internacional como las políticas del buen vecino. Un escenario de distensión. Absolutamente. Bueno, Alejo, yo voy a hacer la última pregunta, no sé si Gabo tenga alguna más y ya abrimos para que los chicos pregunten. Hay una parte muy interesante, muy anecdótica del texto que me parece a su vez muy bonita, y es cuando ya hay una especie como de, digamos, de democratización o de acceso a la penicilina. Entonces ya allí hay dos casos, uno el del niño de la familia de titiriteros y el joven agricultor de 19 años. Contanos un poco más de eso. Casualmente, que no es tan casual, pero uno lo podría considerar así en primera instancia. Cuando México y cuando estalla la guerra, gran parte de la mano de obra estadounidense, es decir, los que trabajan en las fábricas, los que trabajan en el campo, los que trabajaban en el sistema productivo estadounidense, pues es lógico, se van a la guerra, ¿cierto? Entonces a ellos los reclutan y la mayoría de estas personas se van pues a aportar un fusil y a representar a su país ya sea en el escenario del Pacífico, en el frente del Pacífico contra las tropas japonesas, o ya sea en Europa contra Alemania o los italianos. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para poder suplir esa mano de obra, especialmente desde la agricultura? ¿Cierto? Entre Estados Unidos y México crean unas campañas unos convenios laborales conocidos como el programa Bracero. Este programa Bracero era los permisos que le daba el gobierno estadounidense a migrantes mexicanos para que pudieran trabajar en los campos en el sur del territorio estadounidense, para que pudieran trabajar allá. Eran unos permisos de trabajo que constaban de algunos meses, pues, y que ellos se pudieran devolver. El caso fue el siguiente, y es que cuando estas personas se empiezan a devolver, parece ser que algo muy normal cuando se viaja, ¿cierto? Regresa con una gripa terrible, regresa con enfermedades, regresa con cualquier cantidad de cosas. Entonces, para 1945, 1946, empieza a registrarse casos de meningitis meningocócica en la ciudad de San Luis Potosí. Esto es la ciudad considerada como, creo que se encuentra en el Bajío mexicano, pero es considerada como la puerta al desierto, ¿cierto? Allá a la zona norte de la República Mexicana. Entonces, esta epidemia, o sea, empieza como todas las epidemias. A nosotros nos tocó vivir hace algunos años, hace muy poquito, empieza como algunos casos, ¿cierto? Para que sea una epidemia, ustedes saben, ¿cierto? Hay por lo menos los epidemiólogos o las autoridades de salud saben que hay unos casos en particular, pero para ser epidemia
tienen que haber más, es decir, como los casos que más o menos se pueda considerar normales y se aumente precisamente el caso de los contagios. Entonces, para la ciudad de San Luis Potosí empiezan a aumentar los casos. Como ustedes saben, la meningitis meningocócica es una enfermedad que para ese entonces, pues, por ejemplo, mataba a la persona o el paciente, pues, la persona que está infectada moría muy, muy rápido bajo unas condiciones absolutamente terribles, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué es lo que empiezan a hacer las autoridades mexicanas? Lo que empiezan es poner la ciudad en cuarentena. ¿Para qué? Para que precisamente por los medios de transporte, quienes estuvieran infectados, y como era una enfermedad de fácil transmisión, muy fácil transmisión, así como lo pudo haber sido el COVID en esta última pandemia, pues no se fuera, pues para que no se fuera a trasladar esa epidemia o el caso de infecciones a ciudades cercanas como la ciudad de Monterrey o la ciudad de Guadalajara o la ciudad de Zacatecas. Entonces lo que hace es que la ponen en cuarentena y empiezan a buscar esos casos, y ahí es cuando salen pues todos estos casos que son absolutamente terribles, bastante tristes, pues. Bueno, esa fue mi última instancia investigativa que yo hice cuando estaba desarrollando esta investigación. Me fui para la ciudad de San Luis Potosí a buscar pues cualquier cantidad de información sobre esto, y bueno, investigar siempre sobre enfermedades, porque usted está estudiando pues personas que adquirieron la infección, ¿cierto? Entonces todos los informes sobre ellos son absolutamente terribles. Entonces, claro, el problema eran estas personas que de alguna manera habían estado en otras partes, como el caso de la familia de los titiriteros, que llegan hacia el territorio de la ciudad de San Luis Potosí, pero que ya habían llegado entonces como con la infección, y probablemente ellos a su vez pues habían causado más infecciones. Pero la cosa es la siguiente: para 1945 ya estaba la penicilina. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer las autoridades? Ponen la ciudad en cuarentena, algo muy similar a lo que nos pasó a nosotros. De hecho, yo no sé si eso es un presagio, qué cosa tan terrible. Cuando yo estaba leyendo todos los informes de los epidemiólogos o de las autoridades de salud, yo pensaba que cuando decretaban pues las cuarentenas, la no reunión, todo, yo me imaginaba cómo será vivir en una cuarentena, cómo será como que a uno lo pongan, pues, que a uno la pongan bajo estas condiciones, y a los 2 años, al año estalla la epidemia, la pandemia de COVID, ¿cierto? Pero entonces lo que hacen es que aíslan, ponen en cuarentena a esta ciudad, y lo que empiezan a hacer es una campaña o campañas de salud masivas en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, como prevención tenían las sulfas. Entonces a todas las personas les daban pastillas de sulfas, pero para las personas que ya estaban infectadas, entonces la ventaja era que ya tenían penicilina. Y la penicilina la entrega el gobierno estadounidense, parte de ella también la compra el gobierno mexicano. Entonces fue la posibilidad de hacerle frente a una epidemia que posiblemente se hubiera podido haber salido de control, pero ya tenían, por lo menos casualmente, coincidencialmente, digo que no fue coincidencialmente al principio, porque en realidad esa infección parece ser que llega desde el territorio del territorio estadounidense, pero ya tenían la posibilidad por lo menos de hacerle frente. A mí me gustó mucho, yo me alegro mucho de haberme encontrado con este caso, por supuesto, lamentando las condiciones en que se encontró la ciudad de San Luis Potosí para 1945-1946, pero yo me alegré mucho en poder encontrar ese caso, porque fue la primera vez, yo creo que para el territorio americano, en el que se utiliza el antibiótico de manera masiva para evitar contagios masivos. Es un caso muy interesante, es el último capítulo del libro. Profe, yo me devuelvo acá un poquito a preguntar por una cosa que me pareció muy curiosa, y fue el papel de la prensa. O sea, cuando aparece la penicilina y esos primeros casos de, bueno, hay una droga milagrosa que todo lo cura, o sea, ¿qué papel juega la prensa y cómo, digamos, eso impacta al punto de tener que crear una comisión reguladora y de la dictadura de la penicilina? ¿Cómo fue todo este asunto, como digamos, con la prensa, la sociedad civil también esperando pues con ansias ese nuevo medicamento? ¿Cómo fue todo ese asunto ahí en México? Súper bien. Revisar, aquí pues una cuñita, ¿cierto? Revisar prensa es lo mejor, es lo más maravilloso del mundo. Además es un problema, porque vos te entretenés con cualquier cantidad de noticias,
¿cierto? Pero es mucho más problemático si es en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque como a mí me gusta tanto ese periodo, de hecho es lo que yo investigo en realidad, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entonces yo me quedaba leyendo sobre los avances de los alemanes, sobre las peleas que que estaban metiendo por el territorio ruso, todo el tema, la publicidad, todo, entonces era maravilloso, entonces vos te distraes. Entonces, te toca enfocarte y empezar pues a ser un poco más riguroso con información que estás obteniendo. Miren, la prensa fue absolutamente esencial para poder desplegar la idea de la penicilina y de los antibióticos, no solamente para el caso mexicano, sino especialmente también para el caso estadounidense y para el caso europeo. De hecho, no solamente incluso la prensa, sino las revistas científicas. Los alemanes, los nazis, se dieron cuenta que los estadounidenses tenían un medicamento que estaba salvando vidas debido a que en un primer momento se dieron cuenta porque una revista suiza de ciencia publica ello. Quizás no le prestaron mucha atención porque se publicaban muchos artículos sobre medicamentos, pero cuando ya los estadounidenses entran a la guerra, los prisioneros de guerra estadounidenses, pues cuando los capturaban los alemanes, les encontraban en su botiquín personal, les encontraban dosis de un medicamento que ellos no conocían, ¿cierto? Pero para el caso ya de los países aliados, especialmente para el caso mexicano, la prensa tuvo o cumplió un papel de difusión de información que es muy interesante. Ellos empezaron a publicitar un medicamento que estaba salvando vidas en los frentes de batalla. Y prácticamente al decir eso, era como una especie de promesa a futuro de que ese medicamento prontamente lo podrían tener a disposición. Entonces, si yo tenía además porque la prensa, con el fin de vender, porque la prensa es una empresa, ellos necesitan vender, tienen que poner, digamos, notas sensacionalistas. Entonces decían, nos dimos cuenta, o más bien encontramos información de que la penicilina va a curar el cáncer. La penicilina va a curar la diabetes. La penicilina va a curar cualquier cantidad de enfermedades, ¿cierto? Pero la penicilina todavía no había llegado formalmente a territorio mexicano. Entonces se publicitó la penicilina como una panacea que podría curar cualquier cantidad de enfermedades. Miren, piénselo de esta manera, que en este momento se empiece a publicitar en las redes sociales un medicamento que elimine, no sé, el cáncer, todos los cánceres, o incluso hasta el VIH, el SIDA o la diabetes o qué sé yo. Entonces, piénselo para ese entonces, que estaban hablando de que la penicilina podría curar eso. Todavía no se tenía mucha certeza de a qué enfermedades podría ser útil la penicilina como tal. Sin embargo, la penicilina, además de todas estas noticias de ofrecer la penicilina como una panacea, para el caso mexicano fue muy interesante. ¿Por qué? Porque desde los sensacionalistas, y lo hicieron bastante bien, pues agarran unas notas y las publican y eso llega a la gente. Un ejemplo, que lo pongo yo ahí en el libro, por allá, eso creo que es en 1943. 1943, en México, es muy importante, y para entonces era mucho más importante, pues la fiesta brava que llaman, ¿cierto? Las corridas de toros. Y entonces estaba quizás el torero más famoso de México, regiomontano, es decir, de la ciudad de Monterrey, Luis Briones, y estaba en pleno show cuando el toro lo ataca, ¿cierto? Con tan mala suerte pues que el cuerno se introduce aquí como por la órbita ocular, por esta partecita de acá, y pues podría, o sea, en medio pues precisamente pues como de ello, lo alcanza a cornear, y el problema era que pues como se introduce tan a fondo pues como el cuerno pues del toro, Luis Briones podría adquirir meningitis, ¿cierto? La infección como tal. Entonces la prensa, Luis Briones sufre pues cornada por parte del toro, está gravísimo, está súper mal, hay posible infección de meningitis, qué cosa tan berraca, pero abajito decía, pero no se preocupen, el presidente de la República, Ávila Camacho, se encontraba en la Plaza de Toros y él ya mismo dio la orden para que gestionaran dosis de penicilina con la Embajada de los Estados Unidos para salvarle la vida a Briones. Y casualmente es quien sigue todo este caso, el famosísimo periodista y escritor mexicano Luis Espota, que escribió varios libros, súper famoso pues el tipo,
Y lo que hace este señor es seguir y publicar pues todo lo que se estaba aconteciendo pues, en torno a este famoso torero. Y entonces los días pasaban, Luis Briones sigue grave, pero ya se tienen las dosis de penicilina, ya le están activando al otro día. No, Luis Briones sigue muy mal, pero ya tenemos penicilina, no se preocupen. Y por allá a los días, Luis Briones salva su vida. La penicilina obra de manera milagrosa y entonces, pues claro, imagínenselo ustedes, Briones ha ganado ya la batalla de la vida. Hoy desaparecerá el peligro de meningitis, esa partecita. Eso, entonces imagínense ustedes que la gente esté leyendo en una figura pública, ¿cierto?, que la penicilina le salvó la vida en un momento pues tan complejo y especialmente con la posibilidad de sufrir meningitis, pero aún así la penicilina no había llegado a México. Esto eran unas dosis que solamente le daban a un secretario de educación, a Luis Briones, al hijo de yo no sé quién, pero la gente en común que leía las noticias pues empieza pues a ponerse pues ansiosa, ¿cierto? Y a exigirle pues al gobierno, ¿ustedes cuándo nos van a entregar pues la penicilina? Es que yo tengo un tío que se está muriendo de tal enfermedad, yo tengo un hijo que tiene tal enfermedad, yo tengo una esposa, un esposo que tiene tal enfermedad, entonces nosotros necesitamos esto. Entonces, como siempre, ¿cierto? Eso no solamente sucede en Colombia, sino que sucede en todo el mundo. No se preocupe, yo soy capaz de crear penicilina. Entonces surgen unos científicos o pseudocientíficos que, debido precisamente a esa exigencia y a todo eso entorno que gira en torno precisamente a la producción del antibiótico, empiezan a inventar que ellos, ¿cierto?, podían producir penicilina. Y entonces empiezan a publicar también noticias de Chato Chikun, no sé qué carajadas, ya pudo producir penicilina y la hace de tal forma y eso se va a distribuir a la gente. Entonces la gente cree que había leído esa noticia, se cree el cuento y se va para donde este pseudocientífico, ¿cierto?, a decirle, bueno, ¿cuántas dosis me puedes dar? De más que sí le vendía cualquier cosa, pero eso no era penicilina, eso era cualquier cosa, además porque el proceso de producción de penicilina era tan complejo en ese entonces que ni siquiera en México había una planta, que después sí la crean, pero como era un medicamento nuevo, tenían que diseñar la planta de producción para poder llevar a cabo ese proceso, ¿cierto? Entonces eso no es que se hiciera en la cocina de la casa, eso era un proceso si hoy en día es súper complicado, creo que los chinos son los que ahora están dominando el tema ni siquiera ya los hindúes, sino los chinos los que están llevando a cabo todo el proceso de producción de antibióticos a escala global, y de verdad pues que sí es un proceso que es bastante complejo, pero entonces sí que lo era más, porque no había una planta que pudiera realizar eso. Entonces, claro, lo que hacen las autoridades mexicanas es que pues tenemos que crear una comisión que de alguna manera evite o que cumpla más bien las funciones de, uno, que busque a todos estos pseudocientíficos que son los que están llevando a cabo pues esa producción o esa falsa penicilina, y que de alguna manera las pocas dosis que vamos a ir teniendo pues puedan garantizar una distribución para los casos mucho más urgentes. Esa fue en realidad el surgimiento de la comisión de la penicilina, no recuerdo muy bien, reguladora de la penicilina, que fue conocida como la dictadura de la penicilina, y el científico más importante de México, José Sosaya, lo que hace es dirigir esta comisión, conocido también como el dictador de la penicilina. Así es, pero hay un pasaje muy bonito, me permito leerlo, en el suplemento del Dominical del Universal, uno de los diarios pues, más importantes allí de México, que comenta esto que señalaba Emanuel. El titular fue más o menos así: Eureka, señores doctores, ustedes pueden hacer penicilina en su propia casa, que es lo de Chato Cincunegui, está allí. Bueno, entonces no sé si hay ¿les parece si abrimos espacio para alguna pregunta o comentario adicional? ¿Va? No sé si alguien por allí se anima. Yo le paso micrófono. El caso es pues que el mensaje para los chicos que estudian medicina es no hagan penicilina en su propia casa. Es necesario la planta. Listo, Ale. Cuando los alemanes descubrieron que los estadounidenses tenían penicilina, ellos de pronto investigaron más o empezaron a utilizar, o qué hicieron cuando descubrieron eso. Mira, eso es una muy buena pregunta,
porque, de hecho, eso es una investigación que estoy haciendo ahorita. Ya me la quitó. No, la cosa es la siguiente. En ese momento en el que los alemanes, me atrevo a decir, en que los alemanes se dan cuenta que existe la penicilina como tal, dudo mucho que una planta industrial o científica alemana pudiera efectuar o llevar a cabo este proceso como tal. El conocimiento lo tenían, tradición farmacéutica desde hacía muchísimo tiempo, ¿cierto? De hecho, pues las sulfas se las debemos esas a los alemanes, ¿cierto? Que quizás es un antecedente, pues, pero del químico, pero los antecedentes, pues, digamos lo que de los antibióticos. Pero Alemania pierde la guerra y Alemania es absolutamente destruida. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es destruida, sino que también dividida, ocupada y dividida, ¿cierto? Recuerden que Alemania para 1945, después de que ellos se rinden, es ocupada por las tropas aliadas. Por un lado los soviéticos, por el otro lado las potencias aliadas occidentales, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Por qué te digo que es una investigación que ahorita estoy realizando? Porque estoy investigando una organización estadounidense que hace presencia en Alemania de las posguerras en el momento en que es dividida. ¿Qué es lo que hicieron los estadounidenses? Ellos crean junto con otros estados lo que se conoció como la UNRWA, que es una organización que lo que intentaba era garantizar la sobrevivencia o la supervivencia de la población más afectada en territorio europeo a causa de la guerra. Esto hacía parte precisamente un tema de alimentación y también un tema desde la medicina. Entonces, ya cuando termina la guerra, lo que hacen es que empiezan a desplegar una serie de políticas y también de campañas para poder atender a la población más vulnerable. Con medicamentos como las sulfas, incluida la penicilina, y no es tanto en Alemania, tanto digamos lo que el desarrollo de la penicilina, sino en Italia, que se crea la planta de producción de la penicilina más importante del mundo, por lo menos más grande, durante este periodo. Prontamente entra también en desuso porque pues ya se abaratan los costos, entonces pues no era para nada rentable. Pero para el caso alemán en particular, son los estadounidenses, durante el periodo de ocupación estadounidense, que llevan los antibióticos, no solamente los antibióticos o la penicilina como tal, sino que ellos lo que pretendieron, a propósito de todo el tema de la destrucción o toda la fractura económica de producción industrial, económica, incluso social, que padecía Alemania en ese entonces, los estadounidenses lo que buscaron fue vincular a esos residuos de ciencia y de medicina que quedaban en territorio alemán, vincularlos a la medicina estadounidense, como conferencias, campañas y, por supuesto, entregándoles ese tipo, digamos, recursos que habían surgido durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la penicilina. ¿Alguien más? Una pregunta, Alejo, ¿qué se pudo desprender posteriormente en esas campañas de prevención que Estados Unidos pudo adelantar en aquellos países que eventualmente podían ser potencialmente una amenaza por el posicionamiento de las ideas comunistas? Campañas médicas que sabemos que llegaron a países que ya tenían cierto acercamiento con la Unión Soviética. ¿Qué pudo haber aquí como antecedente para esto? Mira que la medicina, vuelvo un poco a la respuesta que le pude dar a la compañera ahorita. La medicina, o más bien la ciencia y la academia estadounidense, esa es la investigación que estoy realizando en este momento, lo que buscó, lo que pretendió para el periodo de la posguerra, es decir, inmediatamente acaba la guerra, fue hacer presencia en estas zonas, especialmente en Alemania, que podrían ser también muy influenciadas por el comunismo o por la Unión Soviética como tal. Parece ser que la Guerra Fría no solamente fue un conflicto en el cual podemos notar, pues digamos lo que esas tensiones, sea ideológicas o políticas o incluso militares entre la Unión Soviética y Occidente, encabezado por los Estados Unidos, sino también desde lo científico. Y en esos primeros añitos, o por lo menos en ese periodo anterior, ahora sí como lo que podemos denominar la Guerra Fría, tanto los comunistas intentaron imponer
ya sea una ciencia o una medicina en esos territorios, como también lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos lo que pretendió mediante conferencias, campañas de salud, desplegando una gran cantidad de especialistas, quizás los mejores especialistas de Estados Unidos, desplegándolos o quisieran trabajo de campo en los Estados Unidos. Especialistas como odontólogos, psiquiatras, bueno, desde todos los, digamos lo que desde todas las ramas de la medicina. ¿Para qué? Para que ellos prepararan o de alguna manera también hacerle campañas de preparación o pedagógicas a esos médicos y científicos alemanes. Yo dudo mucho que esto lo hubieran hecho de pura bacanería, es decir, ay no, pobrecitos los alemanes, están súper mal, vamos a llegar allá, les vamos a apoyar. No, esto es una cuestión política, esto era vincularlos precisamente a las ideas occidentales en un momento en el que el mundo se estaba dividiendo en dos. El momento clave de la posguerra, el surgimiento de la Guerra Fría, ¿cierto? La división y Alemania como centro o epicentro de esa división y el surgimiento también de la Guerra Fría, ¿cierto? No solamente con la división del territorio alemán, sino incluso del territorio o de la ciudad de Berlín. La medicina entonces se convierte, en este caso por ejemplo, o la ciencia como tal, y la medicina por supuesto, se convierte en un elemento clave para poder vincular por lo menos ese lado de Alemania, es decir, la Alemania occidental a una idea occidental, es decir, de los países aliados, y que de pronto se alejaran un poco de ese comunismo que estaba igual de cerca. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a plantear 3 preguntas para digamos, complementar varias cosas que creo importante que los muchachos tengan claras. La primera es, ¿por qué ciencia y diplomacia y no ciencia y política? Que ahorita decías que finalmente eran decisiones políticas. Entonces, ese concepto de diplomacia, ¿cómo juega aquí también desde el orden de lo geopolítico? ¿Cierto? Que creo que es importante aclarar. La segunda, que de pronto el profe Gabriel nos puede ayudar mucho, es que los muchachos entiendan también como el logro que tiene Alexander Fleming al descubrir la molécula de la penicilina, pero finalmente creo que hay un proceso, creo que es por Francia, con otros 2 investigadores que son los que logran finalmente convertirla en un medicamento antibiótico y del cual se van a derivar otros antibióticos. Y la tercera, que creo que el profe Oscar nos puede ayudar mucho también a entenderlo allí, es cómo en este discurso, digamos, de guerra, se habló incluso de los tiempos de paz y a qué se dedica la industria en tiempos de paz. Por ejemplo, a la producción de elementos para la felicidad. Hablamos de electrodomésticos, hablamos de la lavadora, el televisor, pero en tiempos de guerra, toda la industria cambia sus formas de producción por mandatos de gobierno, donde se tiene que abocar la producción a instrumental o a toda la parte pues, bélica, armamentos, aviones, etc. Entonces la pregunta ahí en ese contexto es, ¿podría considerarse que las farmacéuticas y los laboratorios en tiempos de guerra se dedicaron a producir penicilina como un arma de guerra? No sé si soy claro ahí en el planteamiento. Sí, señor. Súper bien, muchas gracias. ¿Por qué diplomacia y por qué no política? Porque para ese entonces trasciende, por lo menos las relaciones entre México y Estados Unidos para este periodo trasciende el escenario político. Va muchísimo más allá, es decir, ya no solamente era una negociación, digamos lo que entre gobiernos, sino que era una negociación entre fuerzas militares, entre farmacéuticas, incluso pues entre instituciones de investigación científica, universitarias y otras tantos más. Entonces se despliega precisamente todo este tema de relaciones que trasciende lo político, que ya podríamos ir encontrando desde lo diplomático, que de alguna manera permitió tantas cosas más, además de la penicilina, ¿cierto? Esa mejora en el ejército mexicano, una gran cantidad, por supuesto, digamos lo que de recursos que pudo obtener México también durante este periodo. Entonces, esa diplomacia la encontramos
en diversos espacios, en diversos ámbitos, más allá incluso que el de relaciones o la mejora de las relaciones entre los Estados Unidos y México, por lo menos en un sentido gubernamental como tal. Ahora, ¿qué tanto trascendencia eso tuvo en el escenario de la posguerra? Pues en realidad no fue lo que se le había prometido o lo que esperaban, por supuesto, los mexicanos o los países latinoamericanos, debido pues al apoyo que ellos le habían dado a los Estados Unidos. Estados Unidos de alguna manera les había prometido durante el periodo de la guerra que ellos los iban a apoyar en el escenario de la posguerra o en tiempos de paz. ¿Cómo los iban a apoyar? Apoyándole el proceso de industrialización en el escenario de la posguerra, ¿cierto? Pues eso no pasó. Estados Unidos tenía otros planes. ¿Qué planes tenía Estados Unidos? Lo que fue conocido como el Plan Marshall. Ese Plan Marshall que fue el tema que fue la reconstrucción de Europa. Pero entonces, para los latinoamericanos o los gobiernos latinoamericanos, ellos se preguntaban, pero si nosotros fuimos los que te apoyamos durante todo este periodo, ¿cierto? Porque porque nosotros te apoyamos, porque nosotros no tenemos una especie de Plan Marshall también. Porque parece ser que para Estados Unidos era mucho más factible reactivar la economía europea y activar las rutas o las redes comerciales con esos países que habían sido potencia en procesos o en producción industrial. Mejor Alemania, mejor Francia y además también mejor Italia, por supuesto. Además, pues también estaba pues muy cerca, pues también hay la amenaza del comunismo, entonces era la posibilidad de hacer una reconstrucción a la occidental como tal. Pero entonces, volviendo pues un poquito a ello, por lo menos en el periodo de la guerra, pues esas relaciones entre México y Estados Unidos trascendía siquiera el escenario gubernamental. De hecho, incluso, pues como pocas veces pudo haber pasado, el presidente Franklin Delano Roosevelt se reúne varias veces con su similar mexicano, sea en la frontera, sea en Ciudad de México, sea en Corpus Christi, ya territorio estadounidense, y en otras tantas zonas más. Las podríamos encontrar, digamos lo que esas relaciones, digamos lo que desde el escenario científico, desde el escenario comercial, con la compra que tuvo gran parte de los, o que hubo con la compra de gran parte de los recursos mexicanos para alimentar la industria de guerra estadounidense y otros tantos más. Y la segunda pregunta, con relación a, para darte la palabra, porque ya esas partes sí ya es muy específica y muy especialista, digamos lo que ya es del componente como químico, microbiológico, en realidad es Alexander Fleming quien se encuentra pues, de manera bastante oportuna que un honguito que se comió, parece ser que se comió, que eliminó de su alrededor, pues las formas bacterianas, ¿cierto? Unos estafilococos que él había sembrado en unas plaquitas de Petri. Alexander Fleming, ¿cuál es el logro de Alexander Fleming? Se le reconoce, por supuesto, ¿cierto? Que fotografía la placa, ¿cierto? Y escribe un artículo en la famosa revista científica The Lancet, que es una revista científica británica que tenía mucha difusión. Sin embargo, Alexander Fleming no avanza más en posteriores estudios. ¿Por qué? Yo creo que era la dificultad de hacer un hongo, ¿cierto? Un honguito, hacer una sustancia suministrable en el cuerpo humano. Además, porque tenía otros intereses investigativos, especialmente con la lisocima y otros tantos más. Fue el grupo de Oxford, ingleses, bueno, en realidad no eran todos ingleses. Howard Florey, de la universidad pues, en Oxford, se da cuenta, él era australiano, se da cuenta, o era el líder precisamente de este grupo, y el otro era Ernst Boris Chain, que pues, en realidad este tipo es el genio detrás del proceso de producción de la penicilina, es decir, es quien logra hacer esa sustancia, un hongo, una sustancia suministrable en el cuerpo humano. Este señor, de hecho, pues, por ser judío, tiene que salir volado de Alemania porque los alemanes lo estaban buscando pues, para matarlo. Entonces, pues el tipo se va, logra trabajar en este grupo de Oxford y, bueno, en un momento de brillantez de la humanidad, por supuesto, pues logra purificar esta sustancia, es decir, hacerla suministrable en el cuerpo humano. Después pues son los estadounidenses los que retoman pues ese proceso y lo hacen a escala masiva, ¿no? Pero ya de la parte pues ya más técnica y ya todo eso pues ni idea. Entonces le damos aquí la palabra aquí al hombre. No, que digamos ahí para resaltar, no tanto desde lo técnico,
sino lo que decía él. O sea, el mérito de Fleming es obviamente, digamos, este descubrimiento que puede ser accidental, pero miren la cantidad de tiempo que tiene que pasar para empezar a explorar o para empezar a explotar un descubrimiento de estos. Y no es sino con el asunto de la guerra, que de hecho ya se hace plausible. Entonces aquí digamos que, como en muchos otros casos en la historia de la medicina, es la guerra y el escenario bélico el que permite como el avance de la ciencia. Sin embargo, habían otros medicamentos que se utilizaban antes de la penicilina. Está el antecedente de Paul Ehrlich, que de hecho era un médico alemán, que él acuñó un término, yo creo que incluso aquí es que uno puede empezar a pensar, yo no sé si hablar de una aplicación antibiótica como tal, pero sí de algo que él llamaba las balas mágicas, y es tener un microorganismo y un medicamento dirigido a ese microorganismo. Y él hace eso con una serie de medicamentos que se utilizaron durante mucho tiempo, que eran derivados del arsénico, que el arsénico es tóxico, ¿cierto? Que eran los salvarsanes. Entonces los salvarsanes, que son derivados de una molécula que se llama atoxil, que viene del ácido, bueno, eso sí ya más técnico, pero es del ácido fenilbencénico, algo así. Ese atoxil era tóxico o es tóxico para los humanos, pero lo que logra Ehrlich es mirar cómo suministrar esta molécula. Él hace estos ensayos en animales, cómo suministrar la molécula o un componente de la molécula de ese atoxil en animales que tuvieras un procesamiento hepático y que ya tuviera efecto sobre todo en los treponemas, porque realmente estos medicamentos nacen para la gran preocupación que había en la humanidad, que era la sífilis, ¿cierto? Entonces ahí empezamos con algo que eran los salvarsanes, que es, digamos, arsénico que salva, por eso se llama salvarsan. Después llega el neosalvarsan y unos años más tarde empiezan, digamos, como los estudios con las sulfas. Acá, por ejemplo, digamos, en el contexto o en el escenario colombiano, nosotros utilizábamos mucho esos salvarsanes y digamos que la dificultad acá en Colombia para el uso de estos medicamentos es que eran importados y eran muy costosos. Cuando llega la penicilina, que de hecho también es en un escenario como de diplomacia, en un escenario ya de posguerra, en el que Estados Unidos, además, digamos, de esa presencia que surgen en territorio alemán, pues también, digamos, empieza a hacer presencia en los territorios suramericanos. ¿Por qué? Para alejar a algunas celulitas pues, que habían surgido ya en algunos de estos países suramericanos, para alejarlos de ese paraíso comunista, pues como lo decían en ese momento. Entonces empiezan, digamos, a desarrollar campañas masivas contra diferentes enfermedades. Una contra la malaria, que digamos ahí está el caso de México y el caso de Perú, en el que se hicieron campañas masivas de erradicación, llevando a los territorios técnicos, como lo decías, llevando muchos técnicos, llevando tecnología, trayendo por ejemplo microscopios para que los técnicos de aquí pues, y los malarios o los malariólogos empezaran a hacer diagnósticos en este territorio, y también vendiendo, digamos, sus medicamentos, vendiendo, por ejemplo, el DDT, que es un derivado, del petróleo. Entonces la Shell, esta empresa pues, de petróleo, empezó a fabricar DDT, que empezó a vender en territorios suramericanos. Se empezaron a hacer campañas con penicilina ya propiamente a través de una organización o de un convenio que se llamaba el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. ¿Para qué? Para llevar la penicilina a los territorios suramericanos. Y nada, la tercera muy cortica. Disculpe, si podemos articular lo de la Fundación Rockefeller, que yo creo que es también interesante entender el lugar que tuvo en la financiación. Creo que la podemos... Listo, va por ahí. Yo iba a acotar ayer, pues lo iba a llevar, digamos, al punto de, digamos, efectivamente, promediando los 40, 50, ya Estados Unidos había identificado que tenía que volcar toda su base, digamos, productiva, incluyendo el armamentístico, incluyendo, digamos, el panorama, digamos, de investigación que también ya había adelantado en términos, digamos, de estas medicinas o medicinas pues, milagrosas, como fue señalado en el caso de México, y que sabía que eso iba a constituir pues, una salvaguarda muy importante para afianzarse en el muy corto plazo o vamos a lograr, digamos, mucha más solidez en el panorama, digamos, hegemónico que ya Estados Unidos había advertido desde hace unos 40 años antes, ¿cierto? Yo creo que también el hecho de que esta
esta investigación de Fleming, que después es tomada por unos profesores ingleses y que finalmente es allí en Estados Unidos donde se catapultó todo el proceso de investigación, fue parte también de ese vistazo o esa mirada pragmática que los gobiernos estadounidenses ya comenzaron a aplicar. También hay algo, digamos, allí que creo que no se puede como sacar de perspectiva, y es que pues también hay toda una serie, digamos, de posiciones de un Estados Unidos que es muy ávido, ha sido muy ávido a la hora de identificar esos escenarios de oportunidad, y que creo que anticipar un bienestar para su población en términos de una mejor calidad de vida, invertir en campañas, digamos, de salud pública o de prevención, pues le iba a allanar o facilitar el camino en lo siguiente. Ahorita Emanuel hablaba de todo el proceso pues del Plan Marshall, por allá después de 1928 en adelante, o bien un poquito después, si no estoy mal, 45 en adelante, para levantar Europa. Sí, no sé por qué tenía el 28 en la cabeza, y sabía que eso de plano les garantizaba un escenario allí en Europa, y era una base digamos, de compradores ya consolidada, al menos en los países pues del eje, los democráticos, y que tenía que cuidar su espacio más cercano, y eso incluía a todos los afines latinoamericanos, ¿cierto? Porque aquí derivaba o tomaba pues las materias primas necesarias para manufacturar y convertir y finalmente vender allí en Europa, que creo que ese fue, digamos, el propósito del Plan Marshall, sacándolo de la función bondadosa, en la que muchos lo ponen a veces. Y frente a la Fundación Jason y pues auditorio, la verdad allí yo lo veo, digamos, justamente en ese plano, digamos, de cooperación, de afinar unos escenarios, de poder, digamos, afianzar, digamos, unos planos de investigación, de consolidar mediante este tipo de instituciones entonces unos mecanismos de cooperación o de buena vecindad, como ahora lo señalaba Emanuel, de que también se les puede dar duro, ¿cierto? El stick and carrot, ¿cierto? Darles, digamos, el palazo, pero también después darle la zanahoria, que este tipo de fundaciones pues aplicaba muy bien, como las de los propios partidos políticos estadounidenses. No sé si hay algo más allí. Incluso con la Fundación Rockefeller, más allá, pues digamos, de esa figura filantrópica, ahí habían unos intereses de explotación en territorio suramericano. Acá, por ejemplo, en Colombia, la gran campaña, y eso se ha estudiado mucho acá, digamos, la gran campaña apoyada por la Fundación Rockefeller fue la campaña antianémica, contra una enfermedad que por ahí alguna vez lo vimos en la clase, el tuntún o la anemia tropical, que es una uncinariasis. Era una enfermedad muy incapacitante, muy debilitante, y esto, digamos, para los intereses de digamos, una fuerza de trabajo, pues era necesario intervenir esto, ¿cierto? La Fundación Rockefeller llega acá más o menos, por lo menos para el apoyo de esa campaña, en 1915, 1916. ¿Para qué? Para poder explotar los recursos de acá, la United Fruit Company, por ejemplo, en otros países con el asunto de la explotación petrolera. ¿Por qué? Porque afectaba mucho a los obreros, a los trabajadores del campo sobre todo. Entonces, digamos que eso era un gana y gana. La Fundación Rockefeller, evidentemente desplegando una campaña que era gigante, acá en Colombia, por ejemplo, eso consistió en ir al campo y empezar a entregar medicamentos, empezar, por ejemplo, a elaborar letrinas en las casas, y la resistencia aquí de la gente, pues, para ir al baño en una letrina, porque la gente enseñaba en el campo, pues, voy al campo, a la manga, pues, y me limpio pues, con una hojita ahí de plátano. Entonces, digamos, fue una campaña muy grande, tuvo un beneficio pues como un gana y gana, porque efectivamente pues digamos acá el asunto con la Fundación Rockefeller, los recursos que invirtieron obviamente trajo como grandes beneficios para esa campaña, y de esa campaña se pegaron muchas otras, la de la fiebre amarilla, la de malaria, ya la hablamos por acá alguna vez en la clase, la de las treponematosis, en especial el PIAN, la de la lepra, por ejemplo, en fin. Pero yo termino aquí una cosa, creo que algo muy valioso del texto del profesor Emanuel está justamente en que se sitúa en un momento en el que uno de pronto puede alejarse de
miradas como esa, es decir, como uno siempre ha identificado a Estados Unidos con ese poder blando, ¿cierto? Intentar suavizar o como aplacar esa idea de que, nada, estos son los que a veces llegan, intervienen, o casi siempre llegan, intervienen, cambian condiciones, imponen condiciones y se lo llevan todo. Este texto, en cambio, pone esto en un escenario de un eminente pragmatismo, ¿cierto? Y es aquí gana usted, pero también gano yo, ¿cierto? Es decir, gana México, gana Estados Unidos, por supuesto, cuida a sus militares, defiende la parte más frágil, pero también México hace de su parte, ¿cierto? Entonces eso me parece muy valioso del texto. Pues incluso es bueno porque la posición de México no es una posición pasiva, sobre todo con el asunto de las empresas estas que nacionalizan las alemanas, es como, venga, pues esto no lo van a manejar ustedes, esto no es tan así como que ustedes se la llevan toda. Entonces la posición de México ahí es muy interesante. ¿Algo más? Si no, yo creo que ya estamos sobre la hora. Profesor Emanuel, Gabriel, Jason, asistentes, muchísimas gracias por el espacio, por conectar con esta conversación y bueno, te dejo unas palabritas finales. Muchas gracias. Pues no, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes de verdad este espacio. Sí da mucho temor cuando se publica el libro porque pues uno se expone, ¿cierto? A las críticas, a lo que pueda haber ahí, a una información errónea. Pero creo que con esta acogida que he tenido, especialmente aquí en la EIA, y la posibilidad pues, de compartir esto con, o este espacio, mostrando los resultados de esta investigación, para mí es supremamente gratificante, ¿no? Solamente agradecimientos y espero pues, que en algún momento, pues, espero que no lo hagan, no se me da mucho miedo, pero si lo leen y tienen preguntas, tienen dudas o quieran compartirme pues, sus apreciaciones, pues siempre estaré más que dispuesto. Espero pues, que nos sigamos viendo por acá, yo soy profesor de por aquí y si tienen alguna pregunta adicional siempre me pueden encontrar. Yo les agradezco muchísimo a ustedes este espacio y bueno, que nos veamos pronto y que se puedan surgir otros más.